Hola, muy buenas tardes, o como digo siempre, o buenos días o buenas noches, si lo ven ustedes en diferido, pueden verlo cuando quieran. Hoy es un día muy especial porque vamos a hablar del año 1952. Y ustedes dirán, ¿por qué es especial? Porque es nuestro programa número 13, programa 13º. Tampoco es muy especial, lo que pasa es que lo estamos grabando un 13 y martes. Algo tiene que pasar, espero que no se rompa nada en estos minutos porque entramos en la parte histórica, ese pequeño repaso que hacemos a la vida en el mundo y en España en ese año 52. Recuerden que han pasado 14 años desde que terminó la guerra y la primera noticia es la muerte de Evita Perón. Evita Perón fue todo un personaje, murió muy joven, era la esposa de Juan Domingo Perón, presidente de Argentina, pero mucho más popular que él. Musicalmente recordarán que Andrew Lloyd Webber y Tim Rice hicieron un musical llamado Evita, donde contaban la vida de ella, lo mezclaban con personajes que no coincidieron con ella, como el Che Guevara, pero contaban muy bien aquella impresión de Argentina. Recuerdan que la canción más importante era No llores por mí, Argentina. Bueno, pues este fue el año de su muerte. Y si vamos a muertes, fue el año en que la bomba atómica se pasó de moda porque Estados Unidos decidió lanzar la primera bomba de hidrógeno. Fíjense ustedes qué hongo tan perfecto hizo, y con ello el imperio del terror a las guerras. Por eso no ha habido otra guerra mundial, porque todo el mundo sabe que puede destruir a otro país, pero también ser destruido. Bueno, pues fue el año 52. Y como muestra de resistencia, o de resiliencia que se dice ahora, les voy a contar que el año 52, sí, que parece imposible, pero fue el año en que Isabel II de Inglaterra llegó al trono. Ahí estaba, el año 52. Imagínense que los años que esta mujer ha estado gobernando sin querer ceder los papeles a su hijo y teniendo el príncipe heredero más mayor de la historia, con más de 70 años. Sigamos con pequeñas pinceladas históricas. Por ejemplo, el año 52, Pío Socarrás era el presidente de Cuba y un militar, Fulgencio Batista, dio un golpe de Estado y se alzó con el poder. No sabía Fulgencio Batista que se convertía en un dictador, que esos 7 años que le quedaban, porque el 1 de enero del 59 cayó, iban a ser luego añorados después de 50 años de fidelismo, o de fidelcastrismo, como le quieran llamar. El general Fulgencio Batista dio el golpe de Estado y gobernó más o menos durante 7 años con grandes batallas. Y ese mismo año, pero sin golpe de Estado, sino democráticamente, aunque luego se convirtió en un crudelísimo dictador, llegó al poder en la República Dominicana Rafael Leónidas Trujillo. Y basten estas 5 pinceladas para pasar a qué pasaba en España entonces. En España nunca había cambios políticos. Seguía mandando el mismo, llevaba muchos años mandando e iba a durar muchos más años. Así que eso no era noticia, pero sí que esta cartilla individual de racionamiento que ven ustedes por fin se suprime en el año 52. Fueron 14 años de comida, bebida, tabaco totalmente racionadas y por lo tanto escasas. Por fin España tenía más capacidad de alimentar a sus nacionales y decidió quitar la cartilla y dar un poco de libertad, digamos. Fíjense que esta cartilla es del primer semestre de ese mismo año. Bueno, pues ese año se suprimió. Y ese año hubo un gran escándalo en el mundo taurino, porque don Antonio Bienvenida, uno de los grandísimos toreros de la época, denunció una cosa que desgraciadamente parece que se sigue haciendo, que es el afeitado de los toros. Los toros tienen la mala costumbre de tener las astas, los cuernos muy puntiagudos, y los grandes toreros pedían que se les limaran, que se afeitaran. Afeitaran era una metáfora, que se le redondearan de tal forma que fueran menos peligrosos en caso de una cogida. Ojo que siguieron muriendo toreros por culpa de cogidas, y a veces la cogida era más grave porque el cuerno estaba astillado y porque cuando conseguía atravesar la carne
no era una punta fina, sino una punta roma, que por lo tanto hacía más daño. Y sigamos con la historia. Por ejemplo, Franco, que tuvo a bien no salir de España prácticamente nunca. Se recuerda una entrevista con Mussolini en Italia durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Fue a ver a su compañero, también dictador, en este caso de Portugal, Oliveira Salazar. Decidieron ir a la frontera, pero Franco se paró antes. La frontera de España con Portugal, en la zona donde hicieron esta cita, fue en Ciudad Rodrigo, pasa por Fuente Oñoro. Ciudad Rodrigo está algunos kilómetros antes, en tierra española, así que el que salió de su país fue Oliveira Salazar para ponerse de acuerdo, porque las cosas estaban muy mal. España no conseguía entrar en organismos internacionales, le pasaba lo mismo a Oliveira Salazar y se juntaron para unar intereses. ¿Qué funcionaba en España? Pues la religión. Y fue uno de los noticias del año. Yo era un niño pequeño, no tan pequeño, lo recuerdo muy bien, fue el 35º, es decir, 35 Congreso Eucarístico Internacional, que se hizo en Barcelona y que reunió a millares y millares de personas cuando el Papa no quería venir a vernos, y se llenaban estadios, como en este caso, con misas, consagraciones de sacerdotes, y convertido en uno de los acontecimientos socioeconómicos religiosos. Aquí están los sacerdotes que iban a ser ordenados, tirados en el suelo, tal como exige el ritual. En cada grupo hay un obispo delante que les iba ordenando y convirtiendo en sacerdote. Y justo este año 52, y cierro aquí el panorama sociopolítico, España ingresa en la UNESCO. No estábamos en la ONU, era mucho más importante. La UNESCO era un apartado cultural y educativo de lo que era la ONU. No nos dejaron entrar en la ONU, pero el primer paso fue entrar en la UNESCO, y tengo aquí el resultado. Había 57 votantes, 7 se abstuvieron, 3 votaron en contra de España y 45, amplísima mayoría, 45 de 55, votaron a favor, y España empezó a dar pasos para integrarse en el mundo internacional, en la relación con otros países, que había sido muy difícil en los años anteriores. Ahora, si me permiten unos minutos también para la cultura, le voy a decir que, por ejemplo, John Steinbeck, que pronto ganaría el Premio Nobel de Literatura, publicó Al este del Edén, un novelón muy gordo, de donde salió la película Al este del Edén de Jim Dean. Pero le voy a decir una cosa: si lo leen, cosa que les recomiendo, la historia de Jim Dean, de su hermano, de su madre y de su padre, ocupa una parte muy pequeña del libro. El libro es una saga extensísima, y la historia de los dos hermanos enfrentados, de la madre que les abandona, ocupa una parte pequeña, pero le dio al director Elia Kazan para hacer una de sus grandes películas. También se estrena, si vamos a teatro, una obra que se sigue representando, que sigue siendo muy hermética, que es Esperando a Godot, de Samuel Beckett, que también acabaría por ganar el Premio Nobel de Literatura. Esperando a Godot y Final de Partida son las dos grandes obras de Godot, en este caso de Samuel Beckett, que le valieron gloria internacional y premio. Yéndonos al panorama nacional, Miguel Miura, que era uno de los grandes triunfadores en el teatro español, hizo una de sus comedias llenas de humor, Tres sombreros de copa, y volvió a triunfar como había hecho en los años anteriores, y junto, a veces con tono y a veces solo. Y ese año falleció una escritora llamada Elena Fortún, hoy día prácticamente olvidada, pero entonces era la gran escritora para niños y jóvenes, porque inventó un personaje infantil que se llamaba Celia. Elena Fortún, Celia en el colegio, eran episodios que contaban cómo era la vida de una niña en la España de entonces, e incluso le inventó un hermano, Cuchifritín, el hermano de Celia, que también tuvo enorme éxito. Y en el cine español de la época hubo una película que mi generación vio 20 o 30 veces seguidas, ojo, una vez al año. Se llamaba El Judas, representaba
una de esas pasiones de Semana Santa vivientes que se hacía en Esparraguera, una población catalana. Era la historia de un hombre malo al que le hacen trabajar en la obra y eso le convierte en un hombre bueno. Y esa película de Judas nos la ponían a los chavales españoles de la época todas las Semanas Santas. Estaba prohibido poner películas de contenido no religioso y el Judas con Ben-Hur, con Ivanhoe, con los 10 mandamientos, eran prácticamente obligatorias en ese momento. Y naturalmente ustedes están pensando, ¿y de la música qué? Vamos a hablar de música. Vamos a empezar con la copla, que todavía era importante. Le quedaban 5 años o 6 de ser importante. Y empezamos con Imperio Argentina, la gran Magdalena Nail, que era su nombre real, que triunfó ese año con las coplas de Luis Candelas, una canción que antes y después han cantado todas las figuras de la copla. Era una canción dedicada a un famoso bandolero de la época, porque el bandolero, junto con el torero y la cantaora, eran los personajes fundamentales del mundo de la copla. Y ahora les voy a contar una historia con la siguiente canción que se llama Qué bonita que es mi niña. La grabaron los gaditanos que en esta portada de disco eran 2, normalmente eran 3. Uno de ellos, el papá de Isabel Pantoja, y otro, el papá de Manuel Molina, que hizo un dúo famoso de Lole y Manuel, un dúo famoso en el mundo del jazz y del flamenco y del rock, totalmente unidos. Bueno, pues les voy a contar la historia. Esta canción, estamos hablando del año 52, lógicamente, si ven esta portada verán que debajo de los gaditanos ponen los apellidos Flores, Chiquetete y Molina. Chiquetete era el padre de Isabel Pantoja. Isabel Pantoja suele contar, a mí me lo ha contado y lo he leído en otros sitios, que esta canción, Qué bonita que es mi niña, su padre se la dedicó a ella. Hasta ahí perfecto, era su hija, tenía todo el derecho, pero las biografías oficiales de Isabel Pantoja dicen que nació en el 56 y esto es de 4 años antes. Así que una de dos, o no coincide el año de lanzamiento, es decir, no puede ser que se la dedicara a una niña no existente, o Isabel Pantoja ya había nacido 4 años antes de lo que dice la biografía oficial. Piensen ustedes lo que quieran, porque voy a seguir con un par de coplas más. Por ejemplo, Antonio Amaya, que era un cantante muy amanerado y muy exagerado, tuvo un gran éxito con 12 cascabeles, que pocos años después sería mucho más importante en la voz de un niño cantor, un niño prodigio llamado Joselito. Pero es un clásico, Los 12 cascabeles lleva mi caballo, que es de este año 1952. Y Antonio Molina, que ese año fue el de su revelación, cantante malagueño, tuvo muchas canciones después, Soy minero, pero este año hizo fundamentalmente El agua del Avellano. Aunque él era malagueño, la fuente del Avellano está en Granada, al lado del Sacromonte. Pero ya saben ustedes que Andalucía para los andaluces es como si fuera un solo pueblo, igual le cantan a la Alhambra que a la Giralda, que a la Torre del Oro, que al Cortijo de los Mimbrales, y en este caso al Sacromonte y al agua de la fuente del Avellano. Con esto cerramos la copla y empezamos con algo más moderno, la canción moderna. Así se llamaba entonces. Muchas veces tenía que ver con la canción hispanoamericana y muchas veces tenía que ver con el bolero. Nuestro primer protagonista de hoy es don Jorge Sepúlveda. Jorge Sepúlveda, que no se llamaba Jorge Sepúlveda, que no era andaluz, que no era de Santander, pese a que su canción más famosa estuviera dedicada a Santander, sino valenciano, hizo este año una versión cantada y con mucho éxito de un tema instrumental que había triunfado en América, en Cuba, en México y en Estados Unidos, con la orquesta de Dámaso Pérez Prado. Todo el mundo la conoce como Cerezo Rosa. Sin embargo, si ustedes son capaces de leer el título completo, se llama Cerezo Rosa y Manzano Azul. Es el título completo. La versión de Dámaso Pérez Prado, el creador del mambo, es impresionante, sobre todo por el trompetista, que hace un solo espectacular.
La versión que más funcionó en España fue la de Jorge Sepúlveda, su orquesta, con una letra muy bonita, totalmente de modé, pasada de moda, pero muy importante en ese lado. Y otra canción que tuvo su historia, que ahora se la cuento, fue Dos Cruces. ¿Por qué la he colocado en canción moderna y no en copla? Bueno, porque fue el año en que por fin empiezan a disociarse la copla y la canción moderna, digamos el bolero. El autor es Carmelo Larrea y tanto esta canción como otras que hizo en esa época estaban destinadas al mundo de la copla. Por ejemplo, Dos Cruces la llegó a grabar Angelillo, una de las grandes figuras de la copla desde antes de la Guerra Civil. Y sin embargo, las versiones que funcionaron de Dos Cruces fueron en más tiempo de bolero por Juanito Segarra, que veremos el año siguiente, y por Nati Mistral, que es la portada que hemos visto. Es decir, Dos Cruces se dan cuenta que puede tener, según el tratamiento musical, el acompañamiento que se les dé, puede tener dos formatos, la copla y el bolero. Y les diré que como triunfó fue como bolero. Recordarán muchos años después que José Feliciano llegó a hacer una versión muy buena de esta canción como bolero. Y también dentro de esta época estaba Lolita Garrido. Era una cantante, esta es una de las cantantes que da el salto de la copla moderna, del cuplé, a la canción actual, a lo que consideramos música pop, pero con un peaje. De nuevo, la canción latinoamericana. ¿Y qué canción latinoamericana? Pues una canción que se llama Cabeza Hinchada. Si leen la portada, verán que ahí estaba también El Negro Zumbón, que es otra canción de la que hablaremos en su momento. Era un bayón, el bayón de Ana, cuando se estrena la película Ana, pero aquí ven ustedes que tiene, fíjense, El Negro Zumbón, un bayón, Cabeza Hinchada, un tema típico tropical. La televisión se adelanta 4 años a lo que iba a ser la televisión en España. Viajera, un bolero absoluto español y usted un bolero hispanoamericano. Bueno, pues este empieza a ser el gran cambio. Y ya les he dicho que vamos a tener 4 o 5 años donde cada vez el peso de la copla baje, el peso de la canción hispanoamericana y del bolero suba, hasta que allá por el año 58-59 empieza lo que conocemos como música rock y pop. Todavía nos quedan 7 años, tenemos muchas cosas que contar. Y que ya que hemos dicho que la gran influencia era de la música latinoamericana, pues vamos a contar algunas cosas y vamos a hablar de algunas de las canciones que funcionaron en ese año. La primera se llama Pénjamo. Pénjamo es una canción, es una ciudad, un pueblo de México, famoso porque sus tejados son de azulejos y brillan mucho. Y en España la cantaron las hermanas Fletas. En México la había cantado Pedro Infante, pero en España fue muy poco conocida. La canción de Pénjamo, de la que merece la pena hablar, fue un gran éxito por varias razones. Es una canción cuya última palabra de cada verso acaba en esdrújula. Y cuando acaba en esdrújula obliga a que todos los versos sean en esdrújula. Si ustedes tienen memoria más corta, recordarán que Serrat hizo lo mismo con La muchacha típica, cuya familia es la típica familia bien del país. Y todo eran palabras esdrújulas. Esto que estamos viendo es una visión de Pénjamo para que vean esas cúpulas. Naturalmente la palabra cúpula le viene bien para encajar en las palabras acentuadas en la tercera sílaba antes del final, pero también la palabra pájaro que utiliza, muchas palabras de estas. Las hermanas Fleta eran hijas del más famoso tenor que tuvo España en esa época, Miguel Fleta. Ellas, las dos hermanas, se llamaban Elia y Paloma, formaron un dúo que tuvo muchísimos éxitos, son los creadores del Cha-Cha-Cha del tren, que luego han puesto de moda el consorcio. Pero pronto Paloma se casó, se fue a Estados Unidos, ella se quedó sola y se convirtió, junto con la catalana Núria Feliu, en la mayor o mejor cantante femenina de jazz en España. Sus grandes discos, los discos de Elia Fleta, son discos de jazz, pero pasarían unos años para llegar a eso. Así que vamos a volver a la canción de inspiración hispanoamericana y ahí tenemos a Lorenzo González, siempre y su orquesta, no tenían orquesta, en los discos ponía que era suya, pero era la orquesta de la compañía. Y este año tuvo un enorme éxito con una canción que hablaba de una mujer
teóricamente mala porque era cabaretera. Lorenzo González era un cantante venezolano que se instaló en España, como había hecho Machín cubano, porque España le recibió muy bien, le permitió tener muchos éxitos, y de todos ellos el primero era esta canción, era esta cabaretera. ¿Quién triunfaba también? Los Panchos. Los Panchos eran un grupo eterno. Ustedes les han visto todavía tocando en televisión hace 8 o 10 años en España sin ningún problema. Y sin embargo, el grupo era mexicano, debutó en México el año 1944. Es decir, antes del rock and roll, antes de muchísimas cosas. Y en este año 52 hicieron una gran versión de una canción compuesta por ellos, que es este Rayito de Luna. Si ustedes ven fotos de los Panchos a lo largo de 50 años, verán que el de la derecha y el de la izquierda eran fijos y solamente cambiaban en que iban envejeciendo. Es decir, el señor Gil, que tocaba el requinto, la guitarra pequeña, Chucho, que tocaba la guitarra grande, y en medio el cantante cambió 14 o 15 veces. El que más tiempo duró fue el último, Rafael Basurto, que todavía canta en España y en el mundo bajo el nombre o título de La Voz de los Panchos, con todo merecimiento, porque estuvo casi 30 años con ellos. Y vamos a ir cerrando capítulo con Pérez Prado, que todavía era una figura legendaria. Pérez Prado fue el creador del mambo, puso de moda el mambo en todo el mundo, se convirtió en uno de los grandes ritmos. De hecho, cuando algunos músicos tomaron el mambo y le bajaron el compás, lo pusieron más lento, en realidad inventaron una nueva derivación que todos conocemos como cha-cha-cha. Todavía falta algún tiempo para ello, pero Pérez Prado nos trajo muchísimos ritmos latinos. En este mismo disco tenemos tangos también, tenemos zambas, tenemos canciones andinas y tenemos el cumbanchero, que está en este disco, ahí lo verán ustedes el nombre, el cumbanchero, un hombre que tocaba mucho todas las percusiones y que fue su gran éxito del año, y una de las canciones que está, repito, junto con la canción moderna, haciendo dar la vuelta, girar lo que era la música española. Déjenme hacer un pequeño resumen. Hemos hablado del año 52, hemos visto que todavía surgían figuras nuevas, no es que siguiera la copla, es el año en que surge Antonio Molina, y todavía 4 años más tarde surgirá Marifé Triana, y un par de años más tarde nada más y nada menos que don Manuel Escobar, don Manuel García Escobar, Manolo Escobar. Pero ya no son las canciones de mayor éxito, algunas sí, pero no como antes, que dominaban todo. Y también empiezan a perder fuerza e impulso los festivales, los espectáculos de variedades flamencas. Empieza más a funcionar las orquestas latinas, las orquestas con mucho sabor latino, que funcionan fundamentalmente en cabaret y en lugares de baile, y las radios empiezan a programar, a querer dar pista y dar cancha a lo que es la música, lo que llamamos música popular. De todo esto hablaremos también la semana que viene, en el siguiente programa, que ya no será 13 sino 14, y no lo grabaremos un día 14. Les dejo, si les gusta esta música, busquen ustedes en internet, que todas estas canciones de las que hemos hablado están ahí, y así hemos tenido más tiempo para contarles cosas. Muchas gracias y hasta la próxima.